Como centro de documentación, archivo y biblioteca de la Iglesia Pentecostal Apostólica, es un privilegio, un agrado poder contar con nuestro obispo David Natanael Anabalón Valenzuela. Muchas gracias por estar presente en este espacio de conversación y a la vez también presento al pastor Elías Paradas y al pastor Rubén Aldana, que nos acompaña también en este espacio de entrevista a nuestra primera autoridad, a nuestro amado obispo. Bienvenido, obispo. Muchas gracias, Matías, Elías, Rubén. Un agrado poder encontrarnos. Ya nos hemos visto en otras ocasiones a propósito del trabajo que están realizando, un trabajo que es y va a ser de gran bendición para la misión, ir guardando los archivos, ¿verdad? Todos aquellos documentos históricos que las futuras generaciones van a apreciar en todo su valor. Así que deseoso de poder contribuir, deseoso de que sea una conversación que traiga luces con respecto a lo que ha sido el desarrollo, la historia, la vida de nuestra amada misión. Así que un saludo fraternal, me da mucho gusto de verles en esta ocasión. Amén, mi amado obispo, hemos sido testigos, muchos de nosotros, de su testimonio, de su llamado pastoral y el trabajo que ha hecho en nuestra amada iglesia. Pero nos puede hablar sobre su testimonio de conversión, historia personal y cómo Dios lo preparó para ser pastor y obispo de nuestra amada Iglesia Pentecostal Apostólica. Bueno, mi testimonio, yo creo que tiene varias etapas, ¿verdad? Como el testimonio, la forma de Dios tratando con cada uno de nosotros. Yo nací en un hogar cristiano, pero uno rápidamente sabe que no, haber nacido en un hogar cristiano no es garantía de salvación, ¿verdad? No es garantía de que Cristo nació en el corazón de uno. Pero obviamente es la gran bendición de haber estado rodeado, ¿no? ¿Verdad? Por la palabra del Señor, conocer a Dios. Nosotros aprendimos a saber de Dios, conocer de su palabra, pero también nos enteramos a través de la palabra que había la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados y recibirle en nuestro corazón. Yo a la edad de 12 años, 13 años tal vez, hice una decisión por Cristo. Estando solo en la casa de mi abuelo, el obispo Francisco Anabalón Rosales, eh, la casa estaba prácticamente vacía, habían todos salido, era tiempo de vacaciones, yo me había quedado por algún deporte que estaba practicando en ese tiempo, siempre con mucha inquietud deportiva, no sé si era el judo o el fútbol o el rugby, alguno de esos deportes que me hizo que me quedara ese verano mientras toda la familia había salido y me quedé ahí con hermanos que se quedaban a cuidar la casa. Y falté a una reunión de semana en La Estrella y alguien llamó por teléfono para saber por qué no había estado. Y que en la reunión había habido una palabra profética con respecto a mi persona. Entonces esta persona llamaba un poco preocupado porque como que no entendía bien la situación y me llamaba un poco para saber de mí, un cuidado, ¿verdad? Especial atención, el hijo del pastor que está solo en la casa de su abuelo, ¿verdad? Por supuesto, el cuidado de otras personas. Pero a mí en lo personal me pasó algo inmediatamente, sentí convicción del Señor que ese era el momento que Dios había señalado para que yo le entregara mi vida al Señor. Ya antes había pensado en esto cuando vi a uno de mis hermanos aceptar un llamado en una campaña juvenil, pasar a recibir la salvación, ¿verdad? En esos llamados que se hacen lo vi al pasar. Entonces, de alguna forma uno dice, wow, es verdad, nosotros también necesitamos esto, también necesitamos dar un paso de fe. Y a propósito de esa llamada telefónica y la acción del Espíritu Santo, yo sentí la convicción de que necesitaba pedir perdón a Dios por mis pecados. Sabía que había cosas en mi tierna infancia, por decirlo de alguna forma, que me hacían reconocer la necesidad. Afortunadamente estaba ahí cuidando la casa un pastor que ya está en la presencia del Señor, el pastor Bustos, hermano Bustos en ese tiempo,
quien con mucha gracia del Señor oró por mí y me permitió venir al Señor. Y desde ese día entonces comencé ya a caminar. Era lo que había escuchado desde niño, pero ahora con una convicción en el corazón, y ya podía decir que tal fecha, en tal hora, en tal momento, había hecho una decisión por Cristo. Y eso lo guardo hasta el día de hoy. Puedo recordar exactamente el lugar, puedo recordar exactamente la persona, puedo recordar exactamente el sentimiento que tenía de que necesitaba urgentemente el perdón del Señor para mi vida. Ahora, uno se fue desarrollando después en la iglesia, fuimos creciendo, tomando distintas responsabilidades y siempre el deseo de servir, siempre el deseo de ser útil al Señor en la obra, ¿verdad? Como profesor de escuela dominical, en la adoración y la alabanza. ah, y entonces uno va sintiendo ese deseo de servir al Señor. Luego la oportunidad de ir a los Estados Unidos para continuar los estudios con el mismo deseo de prepararse. Uno entiende que hay un llamado, ese fuerte deseo de servir al Señor y capacitarse. Y con respecto a llegar al grado de obispo, obviamente no es algo a lo que uno espera. Ahora, cuando era pequeño, mi madre dice que cuando a mí me preguntaban si quería ser pastor, yo respondía con mucha picardía, no, pastor no, pero me gustaría ser obispo. Yo no me acuerdo, pero es lo que dice mi madre, ¿verdad? Así que no la puedo desacreditar. Pero obviamente el Señor me permitió acompañar a nuestro obispo Francisco Anabalón Duarte, estar junto con él por varios años, que fue la mejor escuela que haya tenido, y el deseo de servir, el deseo de estar disponible. En mi caminar cristiano he aprendido que al Señor hay que decirle sí. Cuando el Señor nos invita, aunque uno se encuentre incapacitado, aunque uno se encuentre que no tiene todo, ¿verdad? Quizás a los ojos de uno no está a la altura del llamado, pero uno entiende que Dios capacita a los que llama. Y así ha sido en mi caso y me siento muy bendecido de parte del Señor. Primero por la salvación, luego el llamado al ministerio y por supuesto la gran bendición de tener la posibilidad de pastorear a nuestros pastores. Mi obispo, usted nos comenta de su inicio, de su historia, la conversión y a la vez también la fortaleza y el aprendizaje que usted recibió también de nuestro obispo Francisco Samuel Anabalón Duarte. Pero de la misma forma, ¿qué antecedentes tiene usted de los inicios de la Iglesia Pentecostal Apostólica? Tomando en consideración que hoy en día también está en el exterior, pero desde los inicios de esta amada misión. La historia que uno va recogiendo, ¿verdad? Que es un poco la historia que cuentan nuestros antiguos, que se la escuché a mi padre, que se la escuché a antiguos. Un poco la perspectiva que yo tengo es este hermano Francisco Anabalón Rosales, un líder destacado de la Iglesia Metodista Pentecostal, muy carismático, eh, que tiene su cargo una importante clase, así como le llaman en la eh, forma de hablar, ¿verdad?, de nuestros hermanos metodistas. La clase era un grupo, ¿verdad?, de lo que serían un local, ¿verdad? Entonces, con un liderazgo muy prominente, pero luego decide separarse porque hay cosas doctrinales que no comparte, hay unas apreciaciones que sienten él y otro grupo de hermanos que no están totalmente sujetas a la Biblia, como es el caso del bautismo de niños, por ejemplo, o la no participación de mujeres y otras cosas. Eh, entonces van haciendo que tome un camino diferente. Y junto con un grupo de hermanos en el año 37, ¿verdad? Se juntan para orar, para estar juntos. Han dejado con dolor a su madre iglesia, a la cual los ha formado, pero sienten que Dios quiere hacer algo con ellos. Y la historia habla de un puñado, de un grupo pequeño de hombres y mujeres que se reunían bajo el parrón de una casa ahí en algún sector de calle Mapocho,
y luego este grupo va creciendo, otras iglesias, otros grupos, otras congregaciones se van sumando de distintas partes de Santiago, se identifican con el liderazgo del hermano ya pastor a esta altura, Francisco Anabalón. Se juntan también otros ministerios, entre ellos el pastor Varas, y se va agrupando estas iglesias y deciden entonces constituirse como misión. Va creciendo la obra, se extiende a Rancagua, Rengo, donde también hay otros hermanos, Los Ángeles y otras ciudades que se van sumando, y comienza así a extenderse la obra del Señor. Pero es así, es un comienzo pequeño, es un grupo fervoroso que cree en el Señor, hijos del movimiento pentecostal, que sienten, ¿verdad?, algo de parte del Señor especial, un apego a la doctrina de la palabra del Señor, que los invita a seguir predicando la palabra. Eso en rasgos generales. Y luego la obra exterior, que empieza primero hacia Argentina, hermanos como David Berríos, que son miembros del Templo Central, salen para establecer obra en Argentina, en Buenos Aires, y otros hermanos, entre ellos Mario Boneta, Duré, Cornejo, y así. Se va creciendo la obra del Señor. Una segunda oleada, hermanos que salen de iglesias de Rancagua, como es el caso del hermano Cavieres, el hermano Luis Alberto Pacheco, y por el sur que sale desde Los Ángeles, ¿verdad?, la obra que se establece en Neuquén, y poco a poco va creciendo esta iglesia, que va creciendo a medida que se van estableciendo nuevas obras y van abriéndose campos, poco a poco, desde el año 1937, un sostenido crecimiento, principalmente en la década del 50, del 60, donde empiezan a plantarse iglesias que van a su vez dando frutos en otras iglesias. Pero todavía estamos en deuda en escribir con detalle la historia de nuestra misión. No para gloria nuestra, sino que para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Mi obispo, sin duda conocer la historia de nuestra iglesia es súper importante para nosotros, pero siempre es más notorio lo que uno vive. Entonces, mi consulta es: ¿qué hitos importantes recuerda usted en nuestra iglesia, tanto de carácter interno como externo, que esté en su memoria? Son muchos, son muchos, Rubén. Yo creo que uno de los hitos que marca nuestra vida son las actividades juveniles. Esta misión siempre fue muy activa en las actividades juveniles. Hubo personas como el presbítero Pablo Núñez, un líder juvenil importante, el propio obispo Francisco Anabalón, un líder, la verdad, juvenil, y así Olegario Chávez, Pedro Quintanilla. Sus primeras armas van siendo, verdad, el trabajo juvenil, que siempre ha sido importante. Así que toda la actividad juvenil, desde los congresos juveniles que se hacían en tiempos de conferencia, luego esta visión de hacer en JIPA, que reunía, ¿verdad?, a jóvenes de todo el país, y luego todo lo que se ha ido desarrollando ha sido un hito. Yo diría, otro hito también de nuestra misión ha sido el programa de misiones, cuando se estableció que como misión íbamos a tener un programa misionero, y ahí hubo pastores que estuvieron al frente de este trabajo para empezar a pensar en términos de misiones, cómo llevar el evangelio también a otros países. Yo no quisiera ser injusto y mezquino, pero obviamente aquí está el trabajo del presbítero Jacobo González, el trabajo del presbítero Benjamín Silva en un principio, a Isaías Córdoba. A mí me correspondió también en sus orígenes ser parte de esta comisión, y creo que marcó un hito, porque eso fue abriendo la obra de manera internacional.
también cuando se nombraron pastores diáconos. Fue un hito para nuestra misión. Teníamos pastores, teníamos presbíteros, pero no existía la figura del pastor diácono. Entonces, cuando se notó que hacía falta fortalecer a este grupo de presbíteros, muchos de ellos ya ancianos, algunos de ustedes recuerdan el presbítero Donoso, el presbítero Huanquel, el presbítero Rodríguez, ¿verdad? Ya mayores. Entonces, muchos de ellos también comenzaron a partir a la presencia del Señor, el presbítero Carlos Duarte, el presbítero Núñez Padre, ¿verdad? Francisco Núñez, y así. Entonces, fue necesario un poco renovar las líneas, por decirlo, si me permiten usar ese lenguaje. Así que creo que el establecimiento de estos pastores diáconos también marca un hito. Otro hito fue el nacimiento del portal. Creo que también marca un hito en la historia de nuestra misión, lo que ahora es IPA Comunicaciones, que nos permite entonces entrar, ¿verdad?, en esta área tan importante de las comunicaciones. La celebración de distintos aniversarios, particularmente cuando celebramos los 50 años y nos reunimos por primera vez en un acto masivo ahí en el Caupolicán. Digo, nos reunimos sin estar yo presente, yo en ese tiempo estaba en Estados Unidos, pero obviamente nos informamos de ese evento importante que movió a una gran cantidad de apostólicos. Y luego la celebración de los 80 años, que lo hicimos de manera diferente, estuvimos en diferentes regiones y recuerdo un gran servicio que tuvimos en algún estadio en Puerto Varas, un gimnasio, en Temuco, la actividad que se hizo, ¿verdad?, tan destacada en esta aula magna, en Los Ángeles, en Rancagua, en La Ligua y en Santiago, donde se culminó con esta celebración de los 80 años. Pero sí, son muchos los hitos que han ido marcando. Menciono algunos, ¿verdad?, de los que vienen a mi mente. En relación a los obispos anteriores, ¿qué opinión tiene de su gestión y nos puede nombrar los aportes que ellos hicieron? La opinión es la mejor, ¿verdad? Y no porque me unen a ellos lazos sanguíneos, sino que por lo que se ha logrado, por el camino que hemos recorrido. El obispo Francisco Anabalón Rosales, un hombre de Dios, un hombre muy carismático, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, quienes tuvimos la bendición incluso de niño de verle un hombre de Dios, un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo, que nos enseñó a amar la acción del Espíritu Santo, que nos enseñó a valorar su presencia, nos enseñó a entender los dones y cómo estos dones están al servicio de la obra del Señor. Así que, por un lado, como pionero, él junto con otros, ¿verdad?, abrieron el surco, pero también imprimiéndole esta característica pentecostal, y este pentecostalismo que no es simplemente de la mandolina o del pelo, sino que este pentecostalismo que tiene que ver con los dones, que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo, que tiene que ver con la palabra profética, que tiene que ver con la palabra de ciencia, que tiene que ver con los milagros. Esta fue una iglesia que nació en los milagros, que vio a paralíticos, a caminar, a sordos a escuchar. Era este mover, y yo creo que nuestro obispo Francisco Anabalón Rosales nos marca en esa línea hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros valoramos la acción del Espíritu Santo. No creemos que hay, ¿verdad?, una oposición, o el espíritu o la palabra. Ambas cosas van juntos. Y en ese sentido también el obispo Anabalón Duarte, en mi opinión, el más ilustre de nuestros apostólicos, que nos enseñó a amar la palabra del Señor, un hombre que dedicó su vida a enseñar, a transmitir, a compartir. Era el hombre de la palabra, era el hombre del estudio, era el hombre que nos animaba a dar lo mejor de nosotros. Nos enseñó a amar las escrituras y un amor también por la iglesia local. Yo creo que nuestro obispo Francisco Anabalón Duarte nos enseñó a amar a la iglesia, nos enseñó a amar lo que significa pastorear una iglesia local, y hizo una gran contribución en cuanto a la visión
inspiró a muchos de nosotros y quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, nos damos cuenta que el Señor nos dio un líder de gran talla que no tan solo bendijo nuestra misión, sino que bendice el país. Ahora, si me permites, Elías, junto con ellos había mujeres también. Junto con mi pastor, con mi obispo Navalón Rosales, estaba la pastora Ercilia, una gran mujer, una mujer de Dios, una mujer también de la palabra, una mujer de oración, de batalla, una líder que logró imprimir ese carisma. Hasta el día de hoy yo escucho muchas pastoras que tienen ese eco de su voz, esa fuerza que imprimió la pastora Ercilia y nuestra pastora María, que la tenemos hasta el día de hoy, una mujer tan importante para nosotros que con su amor, con su cariño, ¿verdad? Con su manera de ser, su humildad tan sincera nos bendice tanto y son complementos perfectos de estos ministerios que han seguido bendiciendo a la iglesia. Mi obispo, usted nos ha expuesto de una forma brillante su historia personal y de la misma forma la historia de nuestra misión pentecostal apostólica. Pero en este contexto y en este desarrollo que ha tenido la Iglesia Pentecostal Apostólica a lo largo de la historia, también deben haber hitos importantes que han aportado a la identidad de la Iglesia Evangélica. ¿Cuáles usted considera que han sido los aportes a la identidad de la Iglesia Evangélica en Chile? Yo primero, reflexionando como misión, creo que con respecto a la identidad, nosotros hemos logrado dar un paso. Yo no podría compararme a otra iglesia, pero creo que el Señor nos ha dirigido a tener una clara identidad. Sabemos lo que somos. No estamos tomando ropas prestadas. Ahora, llevamos mucho tiempo en la historia de la iglesia como para ser originales. No pretendemos ser originales. Obviamente hemos tomado elementos, sí, nuestra cuna metodista histórica está presente, sí, nuestra cuna metodista pentecostal está presente, sí, las enseñanzas de las asambleas de Dios están presentes, sí, las enseñanzas bautistas están presentes, de alguna forma, ¿verdad? Nos han bendecido, pero tomando todo esto, tenemos nuestra identidad que incluso la hemos logrado escribir, ¿verdad? Somos una iglesia, ¿verdad? Pentecostal, que quiere ser fiel a la Biblia. Hemos logrado definir esta identidad. Creo que también cuando hemos mirado visiones que vienen a bendecir a la iglesia, por poner un ejemplo, iglesia con propósito, tomamos esta visión y la hicimos nuestra y nos ayudó en el desarrollo, nos ayudó a entender los propósitos de la iglesia. Creo que las capacitaciones ministeriales, que ya llevan aproximadamente, no sé, 13, 15 años, han ido dándonos identidad, nos van dando una manera de ser. El ministerio con jóvenes también tiene un gran peso en lo que somos como misión. Obviamente el ministerio de las mujeres nos va ayudando. Tratarnos esto por el primer nombre, esto de que somos menos formales, entonces no es el reverendo Elías Parada, sino que es Elías, no es el reverendo Rubén, es Rubén, es Matías, y no hay una falta de respeto, sino que hay esa cercanía, que Dios permita nunca perdamos el hecho de ser familia. Y de alguna forma, sí, hemos afectado, hemos contribuido a la iglesia evangélica de nuestro modesto, pequeño aporte, nuestra visión. Yo sé que de nuestros lomos han salido muchos, se han establecido iglesias, de nuestros lomos también se han establecido misiones, quizá en un principio con dolor, ¿verdad? Siempre es dolorosa una separación, una división, pero luego se han establecido ministerios que han bendecido, y no tan solo en Chile, sino que hacia afuera. Entonces, nuestra identidad también ha tocado a otros, y por ejemplo, ahora nadie discute del ministerio juvenil, pero creo que fuimos una de las primeras iglesias pentecostales que dio libertad a los jóvenes, y quizás en eso hemos contribuido. Hoy día nadie discute, o muy pocos discuten, el ministerio de la mujer, y nosotros desde el comienzo hubo espacio para la mujer, y lo decimos con humildad, ¿verdad? Y no falsa, sino que sincera. Gloria a Dios, fue el Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma, nuestra identidad ha ido permeándose y ha ido
yo creo que en alguna parte bendiciendo también a la iglesia evangélica chilena en general. Sin duda tenemos claro lo que es nuestra identidad, de lo que, como usted bien dice, de lo que podemos haber tomado de otra iglesia evangélica, pero también lo que nosotros estamos aportando a otra iglesia. Desde su posición como obispo, ¿cómo ve usted la iglesia evangélica en Chile y cuáles debieran ser sus desafíos? Me parece una pregunta, como todas las que se han hecho, muy pertinente y muy interesante. Yo no quisiera ser demasiado ramplón en esta opinión, ¿verdad? Así que voy a ser sincero, desde mi perspectiva. Yo veo una iglesia evangélica chilena muy diversa, y eso es bueno, pero también presenta algunos desafíos. La iglesia evangélica yo creo que da cuenta de su condición protestante. Al ser protestante yo creo que nos va a pasar siempre. Nos vamos diferenciando. Sí somos una iglesia, pero nos vamos diferenciando. Eh, Permítanme un lapsus aquí, pero uno de nuestros pastores, cuando se identificó como pastor, le dijeron, pero usted no es de los que se tira debajo de las camionetas, ¿verdad? Entonces el pastor dijo, no, no. No. Claro, como para decir un poco todo el espectro que hay, ¿verdad? En mi tiempo nos preguntaban, ¿y ustedes son los que predican en la calle? Entonces había dos posibilidades, responder sinceramente o hacerse el leso nomás, ¿verdad? O cuando a mí cuando había un poco, no un poco, cuando había discriminación en los colegios, y a mí me preguntaban, oye, ¿eres evangélico? Yo decía, no, no soy evangélico, soy protestante, ¿verdad? De alguna forma para subir el nivel. Entonces, es una realidad muy diversa. Yo creo que es una iglesia crecida, la iglesia chilena es una iglesia madura, cuando uno la compara quizás a otras realidades que el Señor lo ha permitido llevar. Es una iglesia que goza de reconocimiento, para bien o para mal. Es una iglesia que es reconocida, se ha ganado un espacio. Creo que hay no tan solo en cantidad de evangélicos en Chile, pero ya la gente entiende un poco más lo que es la iglesia evangélica. Creo que la iglesia chilena da cuenta de nuevas generaciones donde ya no hay lugares en que no lleguemos. Ya no es raro hablar de doctores evangélicos, científicos evangélicos, profesores de universidad evangélicos, rectores de universidad evangélicos, presidentes, no sé. Entonces, las nuevas generaciones han ido alcanzando estas áreas. Yo en esto quiero ser bien sincero, yo creo que algunos piensan que esto le da prestigio a la iglesia. Yo creo que lo que le da prestigio a la iglesia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nada más. O sea, que sea rico, que sea pobre, que eso, gloria a Dios, pero todos necesitamos, todos somos pecadores, necesitamos de la gracia del Señor. Pero obviamente en este tiempo hemos visto cosas que en antiguas generaciones no veíamos. En la tecnología, el uso de la tecnología, especialmente en este tiempo. Yo creo que la iglesia evangélica ha sacado mucho provecho y está por verse los frutos. Estamos sembrando, yo creo que vamos a cosechar. Las comunicaciones, la iglesia está muy presente en comunicaciones. La otra vez estábamos esperando con mi esposa, nos tocó esperar en el vehículo mientras nos atendían en un lugar. Íbamos a comprar algo y había que esperar a la cola, entonces decidimos esperar en el vehículo. Entonces me puse a mover el dial de la radio, de radios FM en Santiago. No sé cuántas estaciones, pero cada 2 o 3 estaciones era una estación cristiana, otra estación cristiana, otra estación, con temas de 10 estaciones radiales. Entonces, obviamente esto cambia, es parte de la realidad. Y lo último, yo diría, es una iglesia que se está atreviendo también a entrar a la contingencia, está más activa, más presente. Esta es una iglesia donde se ha incursionado en ámbitos que antes se pensaban casi pecaminosos, como el caso de la política. Hay entonces diputados que se declaran evangélicos, hay senadores que para bien o para mal se declaran evangélicos. Tenemos varios
candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, y en este tiempo candidatos también a constituyentes. Entonces también esto es un elemento nuevo que es parte de la realidad de la iglesia. Esa es mi visión. Veo una iglesia que está impactando en diferentes áreas del quehacer nacional. Mi obispo, hablando de la iglesia, ¿cómo observa usted el escenario global de la iglesia evangélica y en qué área de la sociedad debería estar presente? Hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, alguien hablaba acerca de las esferas de influencia. Yo creo que la iglesia tiene que estar presente en todas las áreas, tiene que estar. Creo que todavía está un poco pendiente el área de las artes, el área de la cultura. Creo que todavía tenemos trabajo por hacer en las comunicaciones. A veces hemos llegado a las comunicaciones, pero como guetos un poco. Son radios de evangélicos para evangélicos. Lo ideal sería poder cruzar, ¿verdad? Que hermanos nuestros estuvieran en los medios de comunicaciones y que hubiera esta visión evangélica en medios en que toda la gente puede observar y ver, no necesariamente sintonizar una radio o un canal cristiano, sino que puedan estar presentes en todas las áreas. Yo creo que la iglesia tiene que estar en todas las esferas del quehacer. Que creo que es la manera en que la iglesia puede ser sal, puede ser luz. Como digo, no es que la iglesia busque validarse, la iglesia ya está validada, no es que la iglesia quiere obtener un rango, no, pero se trata de ser luz, y hay que ser luz en todo lugar. Una luz no se enciende para guardarla en una caja, la luz se enciende para ponerla en el lugar donde tiene que brillar. Perdón el comentario un tanto farandulesco, pero eh, viendo un poco de YouTube, videos, me di cuenta que estaban hablando el Puma Rodríguez, este cantante. Y a mí me llamó la atención, pensé qué tan antiguo era el video, porque yo sé que él había estado muy mal de salud, incluso lo habían mostrado como con oxígeno, yo pensé incluso que ya, a lo mejor ya había partido del escenario de esta tierra, pero no, se veía muy bien y todo, entonces, y efectivamente era de estos tiempos, le dieron un reconocimiento, un premio por su trayectoria, un Latin Award ahí en los Estados Unidos que es bastante importante. Bueno, y él comenzó el discurso diciendo, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Así comenzó. Entonces yo digo, ese tipo de cosas es donde la iglesia puede estar presente en todas las áreas, que se escuche, que se sepa, que haya profesores universitarios que en su cátedra impriman esta visión sin temor, ¿verdad? Que haya intelectuales también que se plantean en términos de la visión de la fe reformada, sin pedirle disculpas a nadie, y en el ámbito de la economía, de la política. Yo lo veo en todas las áreas, debemos ser de influencia. Mi obispo, usted le ha correspondido liderar nuestra denominación como el tercer obispo, nuestro obispo Ana Balón Rosales, nuestro obispo Ana Balón Duarte y su persona. Y usted nos ha comentado sobre la historia de la misión y cómo se ha desarrollado. Y uno de los últimos escritos que hizo Juan Berli, alguien que para usted era cercano, usted heredó una amistad de este historiador de su padre, como yo lo he escuchado decir a usted, y él hizo una línea del tiempo, una línea cronológica, y tomó desde los inicios del cristianismo hasta 1940, incluyendo el inicio de la Iglesia Pentecostal Apostólica. Puede ser uno de sus últimos trabajos, pero en esa línea cronológica del inicio del cristianismo hasta los tiempos actuales del pentecostalismo, incluye en esa línea de tiempo a la Iglesia Pentecostal Apostólica. A usted en este liderazgo que está, sabiendo la historia, sabiendo su desarrollo, el crecimiento constante que usted nos ha mencionado, ¿cuáles son sus desafíos en su calidad de obispo, en su facultad que usted tiene ahora también al frente de esta amada misión que la componemos todos nosotros? Los desafíos son múltiples, son muchos, y particularmente en este tiempo. A mí me toca liderar a esta misión en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Así que esto es algo novedoso. No sé si al obispo Ana Balón Rosales tuvo que enfrentar alguna situación como esta. No sé si el obispo Francisco Ana Balón Duarte
Uno diría no inmediatamente, porque registros hacia atrás lo llevan a la peste española, ¿verdad? En los comienzos del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, en ese tiempo no existíamos todavía como misión, algo así. Entonces ya el escenario es diferente y obviamente plantea los desafíos. ¿Cómo seguir mirando, yendo? En este sentido, y tomando un poco lo dicho con respecto al carácter espiritual del trabajo, el Señor a mí me mostró una visión que a mí me ha acompañado en este tiempo. Y en esta visión, el Señor me mostraba, tomado del brazo de hombres y mujeres que caminábamos, y al caminar el mundo como que lo íbamos pisando y el mundo iba dando vuelta. Y era un día bastante nublado, bastante oscuro, casi tormentoso. Y entonces íbamos avanzando y en medio de la oscuridad, en medio de estas nubes, podíamos avanzar. Yo siento del Señor que es un poco lo que estamos viendo ahora, la necesidad de cerrar filas en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de muerte, en tiempos de pandemia. Ahora nuestra lectura del Salmo 91 no va a ser nunca más como lo hacíamos antes. Ahora vamos a ver, vamos a entender lo que el salmista quería decir con la peste destructora, porque la hemos experimentado. Diciendo eso, yo desde que asumí esta responsabilidad, siento que nos vamos a mover con tres pilares o con tres principios rectores. Uno de ellos es el compañerismo, es esto, es poder conversar, es sentarnos y partir el pan. Yo creo que esta misión necesita seguir fortaleciendo los lazos de amistad, los lazos de amor. No vamos a hacer un ejército en el sentido de decir que pensemos todos iguales y la cosa es vertical, no, aunque somos el ejército de Cristo, sin duda. Pero habrá diferencias de opinión, habrá a lo mejor miradas diferentes, pero tiene que haber el momento en que nos sentemos y partamos el pan. El compañerismo tiene que fortalecerse, el visitarnos, el sentarme en la casa y tomar un café, el estar en casa de Merari y compartir ahí con la familia y compartir. Eso es vital, es trascendental, es estar con Elías ahí en Los Ángeles cada vez que tengo la posibilidad de pasar y ver y sentarnos y estar en la mesa con sus hijas. Yo creo que eso tiene que seguir creciendo con nosotros, con las veces que me ha tocado estar contigo, Matías, ahí en el hogar junto con tus suegros. Para mí eso es la misión, es fortalecerse, es reírse, es compartir, es llorar, es hablar de los temas de iglesia, es visitarnos. Y eso es lo que hemos echado de menos ahora, no hemos podido estar juntos. Yo le pido al Señor que al pasar esta pandemia, Dios me dé la posibilidad de rápidamente visitar. Yo ya tengo varios lugares donde quisiera estar para compartir. Creo que eso tiene que ser uno de los principios que nos dirige. El otro es la capacitación. Yo siento fuertemente del Señor que tenemos que seguirnos capacitando. Un pastor es como un profesional en ese sentido, que nunca deja de capacitarse, siempre habrá cosas que debe enfrentar. Y creo que este principio en que nos capacitamos, en la próxima semana vamos a tener conferencias y es el deseo, capacitarnos, buscar del Señor. Luego vendrán la capacitación ministerial y así. Ese debe ser la vida nuestra, el capacitarnos en la palabra, el poder compartir de lo que el Señor nos da y lo hacemos con humildad. Y lo tercero, que está fuertemente en mi corazón, es en la plantación de iglesias. Esta misión va a crecer en la medida en que salgan hombres y mujeres a plantar nuevas iglesias, a atreverse. Es un trabajo hermoso plantar una iglesia, es un trabajo precioso. Salir, ¿verdad?, del lugar donde estamos para ir y comenzar una nueva obra. Yo me siento desafiado en estas tres áreas. Primero, en términos generales, esta pandemia, a mí en lo personal, me plantea desafíos, el mantener el contacto, pero los desafíos permanentes son compañerismo, capacitación y plantación de iglesias. Yo quisiera que en esas tres áreas nuestra misión siguiera creciendo. Finalmente, mi obispo, usted mencionó justamente el tema de la pandemia de COVID-19.
¿Qué mensaje le daría usted a la iglesia evangélica, a las autoridades, a la sociedad en general respecto a esto? Mira, esta pandemia nos tiene que enseñar muchas cosas y ojalá no seamos los mismos. Muchos están esperando que las cosas se normalicen, las cosas no se van a normalizar, las cosas van a ser diferentes, ya ha cambiado, hemos cambiado nosotros. Así que la iglesia, yo diría tres cosas. Por un lado, hay una expresión en alemán, yo no hablo alemán, pero la he escuchado decir, sitzen leben, dice testear el momento, saber, discernir el momento que estamos viendo. A la iglesia la invitaría a darse cuenta el tiempo precioso que estamos viviendo. Dice que llegaron a una aldea africana unos representantes de una compañía de zapatillas. Entonces llegaron estos dos representantes y llegaron a una aldea y miraron a todos lados y era bastante atrasada lo que veían alrededor. Entonces rápidamente uno de los representantes, los ejecutivos, tomó su computador y mandó un mensaje, dice, no vale la pena venir aquí porque la gente anda pata pelada, no necesita zapatillas. Y el otro ejecutivo rápidamente tomó su computador y escribió, excelentes posibilidades de negocio, no hay nadie vendiendo zapatillas, somos los únicos, si vendríamos somos los primeros. Entonces, toda crisis plantea desafíos y está en la iglesia entender las oportunidades tremendas que tenemos. Ayer mismo estábamos con un grupo de familia que tenían a su padre con COVID y se unió toda la familia porque querían orar y querían recibir una palabra. Uno cuenta las cajitas, ahí habían 25 personas y en algunas cajitas habían 2 más personas. Personas que dicen, por favor, predíquenos la palabra, por favor, oren por nosotros. O sea, las oportunidades son impresionantes. O sea, estamos llegando a lo mejor donde no hubiéramos podido llegar. Entonces, aprovechar la oportunidad. Lo otro es paciencia, tener la paciencia. Aquí el que se cansa pierde. Aquí es tranquilo, paciencia, paciencia. Y yo sé que esto es lo más difícil, ¿verdad? Tener paciencia. La palabra del Señor dice, pacientemente esperé en Jehová. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, esperar. Tiene un poco que ver con lo que será el tema de nuestras conferencias. Esperar, esperar. Hay un momento y el Señor nos dice exactamente. Saúl se apuró y cometió un error que le costó caro. Y a lo mejor fueron minutos, fueron horas, pero se adelantó. Nosotros tenemos que tener esa paciencia. Y por otro lado, obediencia. Hay que obedecer. El capítulo 13 de Romanos nos invita a obedecer a las autoridades. Y esto no tiene que ver tan solo con las autoridades eclesiásticas, sino que las autoridades en general. Y tenemos que obedecer. Si la autoridad nos dice, ¿verdad?, de qué forma tenemos que comportarnos. Ahora, permítanme hacer un paréntesis aquí. Hay quienes dicen que la libertad de culto está en peligro. Yo creo que no es verídico. Yo creo que tenemos libertad de predicar, tenemos la libertad de hacer nuestro trabajo. El día que nos digan que no podemos predicar, ahí sí que vamos a tener que asumir las consecuencias de lo que significa de primero obedecer a Dios que a los hombres. Pero siendo que se trata de una situación de pandemia, donde la autoridad nos dice no se reúnan todavía o júntense con este quórum, tenemos que ser obedientes. Así que, por un lado, sería aprovechar la oportunidad, aprovechar este desafío, luego tener paciencia y la obediencia. Si tuviera que hablarles a las autoridades, no sé, ¿verdad? Ese es el sueño de uno, poder hablarles a las autoridades. No sé si alguna vez podamos, oramos por ello. Yo pediría a la autoridad criterio para aplicar justicia. Yo creo que a veces la autoridad tiene un celo que a veces no le permite entender la naturaleza de nuestro trabajo. A mí me duele que a veces el poco criterio de alguna autoridad hace que pareciera ser que hubiera alguna animadversión contra la fe. A mí me duele que se haya interrumpido una ceremonia, un matrimonio católico,
donde habían 12 personas. Estaba el sacerdote, quien le ayudaba, había unos testigos, se interrumpió la ceremonia, se llevó preso al sacerdote porque el aforo decía. Yo creo que ahí tiene que haber un criterio, la autoridad tiene que manejarse con algún criterio, no basta con simplemente aplicar la ley, porque uno se da cuenta que se cometen injusticias cuando uno entra a un supermercado y hay cientos de personas cruzándose donde nadie dice absolutamente nada. Pero entonces uno obedece, pero también a la autoridad le pide criterio y le pide justicia y que trabajen por el bien común. Yo creo que nuestras autoridades, quienes nos gobiernan, deberían estar siempre pensando en no favorecer a su sector, sino que favorecer a la ciudadanía en general. Y a la sociedad en general es tan difícil hablarle, ¿verdad?, a la sociedad civil, pero si se diera el caso que uno pudiera hablarle a la sociedad entera, es que ojalá pudieran actuar con respeto, ¿verdad?, con generosidad para su prójimo, que hubiera alguna consideración, que no basta con defender mis derechos, sino que yo también tenga la posibilidad de respetar al otro, respetar a aquel incluso que piense diferente a como yo pienso. Mi obispo, le agradecemos profundamente este tiempo que usted ha destinado a este espacio de conversación con el Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca de nuestra Iglesia Pentecostal, un centro que es impulsado también por su persona, por su interés de rescatar el patrimonio, nuestra identidad como iglesia y traspasarla, como usted lo decía al inicio de esta entrevista, a las nuevas generaciones. Sin duda, estando con Elías Paradas de la iglesia de Paigüe y a la vez también con Rubén Aldana de la iglesia Chihuayante, que son parte del equipo de trabajo del Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca, CEDAP, de la iglesia pentecostal. Le damos las gracias, mi obispo, por su tiempo y por responder de una forma, cada una de ellas tan acabada la respuesta, y ha sido algo ilustrativo para nosotros poder recepcionarlas también. Y creo que de la misma forma también lo va a percibir todos aquellos que vean este video, que va a estar disponible para ser retransmitido, ¿cierto? A través también del portal de nuestra misión, para beneficio de todos los que componemos esta amada misión. Así que, mi obispo, muchas gracias. Le cedo el tiempo también a usted para palabras para despedirnos, y también solicitar a usted que pueda orar a Dios para finalizar este espacio de conversación. No, dar gracias, Matías, gracias por esta oportunidad, desear éxito en la gestión, en el trabajo que se les ha encomendado. Es una tarea larga, de mucho trabajo, y deseo que el Señor les bendiga. Y creo que ustedes representan muy bien lo que es nuestra misión. Creo que cada uno de ustedes tiene ese ADN apostólico que nos identifica a todos. Matías, yo doy gracias al Señor por tu vida desde tu juventud, bien, siempre inquieto, siempre deseando ayudar. Te conocí como un joven ahí en nuestra iglesia de La Pintana, luego el Señor te llevó al sur, te casaste, formaste un lindo hogar, fuiste parte de un ministerio ahí, luego el Señor te llama al ministerio. Doy gracias al Señor por tu vida, por las inquietudes también que Dios pone en tu corazón, nos bendice. Saludar a Elías, que también es un apostólico de hueso colorado, pues Elías es de cuna apostólica, ¿verdad? Padres ilustres, abuelos ilustres de la obra del Señor, apostólicos que han dado su vida, ¿verdad? Cuando era mucho más difícil tal vez que ahora, cuando era más inhóspito, ¿verdad? Pero pagaron el precio, y damos gracias a Dios porque Elías ahí al frente del trabajo junto con su padre en ese lindo ministerio. Y lo mismo Rubén, también Rubén, la tercera generación ahí de apostólicos que han bendecido la obra del Señor, esta familia también Aldana, que es tan parte de la historia de nuestra iglesia. Así que estamos los cuatro identificados con la camiseta bien puesta, levantando el nombre de nuestro Señor, y permitiendo que Él nos use. Decimos, Señor, heme aquí, estamos dispuestos para lo que tú nos quieras ayudar. Así que permítanme orar al despedirnos, dar gracias al Señor, que el Señor los ayude en todo el trabajo que están realizando, que a mí en lo personal me bendice y que obviamente bendice a la misión. Los invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo en que podemos, Señor, junto con tus hijos,
conversar, traer a la memoria, Señor, el pasado, y vemos tu buena mano, Señor, cómo tú has sido con nosotros. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, gracias. Gracias por lo que ha sido la historia de nuestra amada misión. Gracias por lo que estamos alcanzando en este tiempo. Y te pedimos por el futuro, por las futuras generaciones, que el trabajo que estamos haciendo ahora pueda alcanzar, que cuando sean leídos los archivos, Señor, cuando se vean, Señor, todo el material, Señor, que se ha producido en el pasado, las generaciones, Señor, nuevas puedan darse cuenta que hay una historia, hay un trabajo, hay un esfuerzo, Señor. Así como nos dice tu palabra, Señor, en el capítulo 11 de Hebreos, hay una grande nube de testigos y nosotros tenemos una grande nube de testigos apostólicos que nos dice, sí se puede, sigan adelante. Y eso queremos hacer, Señor, cumplir con el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Bendícenos, bendice a las personas que hayan visto este video, que sea de bendición, Señor, para sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.